Tengo 48 años, soy argentina, estoy casada. Estudié teología en la UCA, hice el bachillerato de teología en la UCA y después hice una maestría en teología moral en la Universidad de El Salvador, acá en Argentina. Y eso ya fue hace varios años que me recibí de eso. Trabajo en la UCA también en educación. Y ahora, hace 2 años, ahora en diciembre terminaría de cursar, estoy cursando la maestría en ética biomédica también ahí en la UCA. Eh, el tema de bioética siempre me interesó. La verdad que es algo que dentro de la teología moral era uno de los temas que más me gustaba. Pero bueno, nunca fui encontrando el momento, así que ahora se dio. ¿O no? Yo venía trabajando dentro de teología. Hay, bueno, como tres grandes temas que siempre fui trabajando, a veces poniéndole más énfasis en uno o en otro. Por un lado, el tema de la ética del cuidado de Carol Gilligan. Ahí se la trabajé para una de las tesis para hacer como la diferencia entre la ética de la justicia que presentaba Colbert y la ética del cuidado de Carol Gilligan. Después trabajé el tema de maternidad, cómo impacta la maternidad en Buenos Aires en el concepto del desarrollo integral de las mujeres, o sea, cómo a medida que van siendo madres empiezan a dejar la educación, el trabajo, etcétera. Y después, bueno, el tema del discernimiento es otro tema que también fui trabajando bastante. Son temas que van en paralelo, que de a momento se van cruzando, depende de la reflexión que vaya haciendo, eh, le voy poniendo más acento a uno que a otro. Ahora en bioética, perdón, sí estoy metida mucho con el tema de maternidad. Estoy pensando el tema de tesis, todavía no lo tengo muy resuelto, todavía está dando vueltas en la cabeza, pero un poco lo que quiero estudiar es cómo el impacto, podríamos decir, de las distintas técnicas de reproducción asistida, fertilización asistida, por medio de donación de óvulos, en cómo impacta eso en el concepto de maternidad, qué lugar se le da al dato biológico, qué lugar se le da a lo que se llama la voluntad profesional, y sí, que sería un poco mi tesis, estas técnicas de reproducción asistida van dejando o ocultando, podríamos decir de alguna manera, el dato biológico. O sea, no importa quién es madre biológicamente, sino que es madre el que quiere serlo simplemente, o el que cría. No es un tema que haya salido en los discursos de los profesores que estuvimos trabajando ahí en la maestría, pero bueno, como yo ya entré con este tema en la cabeza, como que siempre iba eso, ¿no? Yo lo iba relacionando y por eso iba preguntando y por eso era un tema que se iba reflexionando en el aula, podríamos decir, ¿no? Pero siempre los temas surgían por mis preguntas, no tanto, por ejemplo, si querés, o políticas trabajadas por los profesores. Bueno, en el caso de la maestría, porque hay distintas corrientes de bioética. En el caso de la bioética que yo estoy estudiando en la UCA, la corriente es que se llama la bioética personalista, ontológicamente fundada. Entonces pone el centro mucho en la persona y en el cuidado integral de la persona. Y cuando se habla así, la verdad es que las categorías sí se pueden aplicar perfectamente entre varones o mujeres y los ejemplos, los casos que vamos analizando son a veces de varones y a veces de mujeres, porque la importancia está en la persona misma. No veo que haya una diferencia o una tendencia que, uy, esto encaja mejor en el varón o está pensado desde el varón, como a veces pasa con otras categorías desde la teología, ¿no? En este caso, sí lo veo muy centrado en la persona. Igualmente sí se arrastra, y ahí tal vez habría que repensarlo, bueno, no lo tengo yo todavía muy pensado, ¿eh? Lo digo en voz alta, pero es un tema que no tengo muy pensado sino que se me ocurre ahora, si, si bien esta corriente es específicamente religiosa, el cristianismo está muy detrás, sí se arrastra, por ejemplo, toda la moral sexual detrás, en toda la sexualidad, y ahí, bueno, ya hay, sí, toda la moral sexual, como decimos de la teología, fue pensada desde el varón célibe. En ese caso, ese tipo de categorías o de sí, análisis, habría que tal vez repensarlo, ¿no? O ver cómo se reflexiona a partir de ahí. O sea, es mi experiencia de estos 2 años estudiando en esta maestría.
O sea, yo lo que veo, por lo menos desde esta corriente, se habla mucho de la relación médico-paciente, por ejemplo, del respeto hacia el paciente, del respeto de la decisión del paciente, de la importancia del diálogo, de la conversación. De hecho, hay toda una materia que se trata de la relación médico-paciente, ¿no? Y cómo evitar tal vez sí, esas posturas más paternalistas que tal vez estaban presentes en otra época. Bueno, justo en este caso, mis compañeras son todas mujeres, son todas médicas mujeres. Hay mucho, en bioética está muy presente el tema del cuidado también, que es algo típico o que uno lo suele identificar más desde el lado femenino, ¿no? Como algo propio de la mujer. Y vos te encontrás a muchos médicos y a muchos profesores hablando de la importancia del cuidado también, ¿no? Y valorando esa importancia del cuidado. Creo que es algo propio de la bioética, no sé si es algo propio del mundo médico, pero sí es algo que desde la bioética se cuestiona al mundo médico. Eh, me parece que es propio tiene formación bioética, de esta corriente o de otra, ¿eh? No necesariamente de esta, pero el que tiene la formación en bioética logra esa mirada. Y en bioética el paciente tiene un rol totalmente distinto. O sea, el paciente, de hecho, bueno, depende la corriente, ¿no? Pero hay mucha importancia a la autonomía del paciente, a la decisión del paciente, a escuchar al paciente, a los tiempos del paciente, y muchísima importancia a lo que es el consentimiento informado y lo que implica un consentimiento informado, porque que realmente el paciente entienda lo que se le está diciendo, pueda tomar la decisión, si necesita más tiempo, en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque a veces no hay tiempo pero poder darle. Y cuando se habla del paciente, que eso también es interesante, no es solo el paciente, sino todo el entorno familiar del paciente. O sea, el trato del médico es con el paciente y con todo su entorno familiar. Entonces, es una mirada para mí muchísimo más humanista y eso es lo que yo veo propio del médico que tiene formación en bioética, sino que es algo que la bioética ha sumado, ha dado como una mirada distinta a todo este tipo de relación. Te doy así como dos ejemplos, ¿no? Como para decir esto de la mirada bioética o no. Bueno, en el caso de mi mamá, ¿no? Que estaba enferma. Ella le tocó una médica de casualidad, y fue así buscando por obra social. Claro, y yo veía que era una médica súper humana. Y después me entero que ella está trabajando en un comité de bioética. Y digo, ah, claro, o sea, veía un montón de cosas que digo, responde perfectamente a todo lo que yo vengo estudiando, y ella estaba estudiando en un comité de bioética. Por otro lado, otro día vamos a una guardia a la clínica porque había que hacerle algo, mamá muy débil, casi no podía caminar. El primer médico que nos atiende es un escritorio, él sentado y no había otra silla, estaba él solo sentado. Entonces, en un hospital en donde se supone que la gente está débil, ¿entendés? Y no tienen un lugar para que se siente. Entonces, son los dos médicos, pero hay una postura totalmente distinta y una mirada hacia el paciente totalmente distinta. El médico es de abajo, así con la computadora, mirándonos parada, haciéndonos las preguntas, ¿entendés? Entonces, por eso creo que es una mirada, una sensibilidad especial que da aquel que se forma en bioética, que por otro lado, como es una formación, tiene también fundamentos, ¿no? Y argumentos, reflexión detrás. Ahora que me preguntás, la verdad es que no recuerdo que me hayan dado así lectura de mujeres. En general son lecturas de varones, alguna mujer, pero no, sí, mayoría varones. Sí, yo me he metido por el tema mucho en lecturas de mujeres, porque el tema este del concepto de maternidad en general es trabajado por mujeres y no por varones. En los textos que leo hay como una defensa a la fecundación in vitro. Sí se habla, sí se presenta mucho la crítica de cómo se lo vende, que eso también lo he visto en otros lados, en algunos blogs, etcétera, cómo se vende la fecundación in vitro a la mujer como si no pasara nada y en realidad es todo un tratamiento, lo invasivo que implica. Entonces, cómo ahí el consentimiento informado muchas veces es ocultado para poder vendérselo, ¿no? Esto de la ovodonación, por ejemplo, bueno, querés ser donantes de óvulos, no pasa nada, y en realidad es súper invasivo, es doloroso, o sea, hay un montón de situaciones en que esas cosas, bueno, por el mismo mercado, por el poder venderlo, por la intención de que esto se haga o lo que fuera,
se va como ocultando. Sí, hay algunos médicos varones. Lo que yo observo, pero son 2 años que vi, o sea, no se puede hacer un análisis muy serio, digamos, al respecto. Es que en el caso de médicos, sí son, viste que en bioética estudian distintas disciplinas, hay abogados, médicos, filósofos, no necesariamente tienen que ser médicos. Pero en el caso de médicos, sí son mujeres las que lo estudian. Em, Tal vez uno podría hacer la reflexión, ¿no? De esto de, bueno, esta mirada humanista, este cuidado, etcétera. Tal vez es más, le interesa más a las mujeres, pero por otro lado, por ejemplo, así como comentario al pasar, el otro día estaba con una de mis compañeras, que es médica de cuidados paliativos, estábamos ahí en la UCA caminando por los pasillos y me dice, uy, ¿cuántos varones que hay? Que eran chicos, ¿no? Chicos que estudiaban carreras de grado, ¿cuántos varones? ¿Cuántos varones? Digo, pero digo, hay varones y mujeres, me dice, pero en el ámbito en donde yo me muevo somos todas mujeres. En- entonces eso sí me llamó la atención, como en el ámbito así de cuidados paliativos, sean todas mujeres, es llamativo. Digo, sí me parece que habría que hacer o que debe ser un espacio de reflexión interesante la mirada feminista y desde la bioética a la práctica médica. Esto que, bueno, uno lo ha vivido y también que muchas veces lo hemos conversado con vos, el tema de los embarazos, de los partos, ¿no? Partos no cuidados, partos que se imponen, uno está a veces yo me acuerdo con mi mismo parto, ¿no? Entra uno a hacerte tacto, entra otro a hacerte tacto, entra otro a hacerte tacto, o sea que no hay nada de cuidado. O los mismos estudios, a veces la mamografía, por ejemplo, es un horror ese estudio. Digo, ¿cómo puede ser que hoy en día no se haya inventado un estudio diferente para hacer la mamografía? Porque es lo más inhumano que hay, lo más doloroso que hay, es terrible. Entonces, creo que falta así que uno se acostumbra, ¿no? Se deja de estar o es lo que hay. Pero bueno, tal vez es porque todavía falta seguir reflexionando y mostrando la importancia o lo invasivo que resulta esto para las mujeres muchas veces.